Tal como lo anticipábamos al comienzo del programa, ya está con nosotros quien fuera ministra de Seguridad de la Nación en el gobierno de Mauricio Macri, la doctora Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, bienvenida, gracias por atendernos y darnos este tiempo para Salta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Doctora, la verdad que estamos viviendo una época bastante difícil en nuestro país. A la situación de la pandemia se suscitan una serie de hechos políticos donde la oposición aparentemente se está rearmando para hacer sentir la disconformidad de un sector bastante importante que no está de acuerdo con algunas medidas. Llegó el momento de que la oposición, de la mano de quienes gobernaron hace algún tiempo atrás, tome esta posta en representación de los derechos de los ciudadanos que no se sienten representados por las medidas que toma este gobierno. Bueno, sí, nosotros creemos que es muy importante para el país que hoy haya una oposición fuerte, una oposición que puede ser recambio, una oposición que pueda presentarse en las elecciones parlamentarias y tener muy buena cantidad de votos, porque esto hace al equilibrio de un sistema político. Cuando un sistema político tiene casi un partido único, como ocurrió en otros momentos de la historia argentina, el desequilibrio lleva a problemas de carácter institucional, a problemas de todo tipo. Creo que en este momento Juntos por el Cambio está cumpliendo un rol espectacularmente importante, que es el hecho de que hay muchos temas, como por ejemplo la reforma judicial, lo que está pasando con la eterna cuarentena y muchísimos temas en los que la voz de Juntos por el Cambio, la voz de la oposición, genera la credibilidad para muchísimos sectores de la sociedad, y eso equilibra el sistema, permite que no todo sea arrasar o llevar puestas instituciones, y eso es muy importante, y estamos de alguna manera orgullosos de haber logrado mantener a Juntos por el Cambio en este lugar. Lo que más reclama a la gente, tanto en la gestión de ustedes como ahora, es justicia. Sin embargo, ahora vemos que hay algunas medidas que se quieren tomar desde el Congreso de la Nación, como por ejemplo llevar adelante un juicio político contra el presidente de la Corte Suprema por las últimas resoluciones que tuvo la Corte. ¿Usted cree que existen elementos para que el Congreso pueda avanzar en este sentido? Nosotros creo que desde Juntos por el Cambio somos la garantía para que no se juzgue a un juez de la Corte Suprema por su manera de pensar o por sus fallos. Esto es lo peor que le puede pasar a un país, que se juzgue a alguien por sus fallos. En este caso, usted sabe que nosotros tenemos el tercio, lo que garantiza que no se puedan nombrar jueces de la Corte Suprema, en este caso ampliar la Corte sin el acuerdo con Juntos por el Cambio, o iniciar un juicio político al presidente de la Corte, que desde nuestro punto de vista es un despropósito y una venganza por lo que el presidente ha planteado en relación sobre todo a los jueces, el haber aceptado el per saltum en la Corte. Así que creo que Juntos por el Cambio es garantía, independientemente del nombre. En este caso es el doctor Carlos Rosenkrantz, pero fuese quien fuese, cuando se juzga a alguien por sus fallos, Juntos por el Cambio siempre va a estar en contra, porque nadie puede ser juzgado por la manera de encarar su trabajo cuando lo hace honesta y lealmente, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted, doctora, sobre la justicia, teniendo en cuenta que hubo muchísimas denuncias, muchísimos procesos que se llevaron adelante de más de 10 años y sin embargo en el gobierno de Macri la justicia no actuó en consecuencia de acuerdo a las denuncias que ustedes hacían y que sostenían? ¿O casualidad ahora vemos que la justicia actúa con más celeridad a nivel nacional? Bueno, a ver, a mí me cuesta hablar de la justicia, porque habiendo sido yo ministra de Seguridad,
he tenido interrelación con prácticamente todos los jueces, hayan sido jueces federales o jueces provinciales, procuradores nacionales y provinciales, fiscales, y la verdad es que, a ver, yo lo siento en mi experiencia, ¿no? Nosotros no hubiéramos podido dar la lucha que dimos contra el narcotráfico si no hubiéramos tenido fiscales y jueces que acompañasen esto. Entonces, muchas veces hay que separar lo que es la tarea de muchísimos jueces con lo que por ahí sucede con lo que son las causas de corrupción, donde ahí sí hay, digamos, ciertas formas o ciertas conductas en los que se mezcla mucho la cuestión política y no tanto en el caso de jueces que están juzgando otro tipo de cosas. A mí me tocó trabajar en Salta con el juez de Orán, con el juez de Tartagal, con la justicia de Tartagal, con la justicia de Orán, con los fiscales, también con la justicia local, salteña, con los jueces de Salta, los jueces federales, y la verdad es que siempre tuve una excelente relación y pudimos hacer operativos enormemente importantes y bajar un montón de cárteles. Por eso no me gusta siempre generalizar. Algunos son, digamos, tienen sus ritmos. También hemos tenido casos como fue el caso de un juez de Corrientes que hubo que sacarlo porque era parte del problema y no de la solución, y el secretario de ese juzgado terminó detenido por complicidad con el narcotráfico. Así que yo vi de todo, pero distinto es cuando están las causas de corrupción. Ahí parece como que se mezcla mucho los intereses, la política, y bueno, y eso es lo que hay que hacer. Hay que lograr que esa justicia, que es la que juzga la conducta de los funcionarios, sea la más transparente, la más independiente, la más sana de todas, porque es ahí donde uno tiene república, ¿no? En esto de tener república, una de las batallas que usted ha enarbolado durante su gestión ha sido la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuál es la situación hoy de Argentina en la materia de lucha contra el narcotráfico en cuanto a las fronteras? ¿Qué información maneja usted, doctora? Bueno, yo todavía no he visto estadísticas, así que me cuesta mucho poder tener una evaluación objetiva. Uno sabe, para hacer una evaluación seria uno tiene que saber y ver las estadísticas comparativamente. Igual este es un año, yo diría, especialmente extraño, ¿no? Porque tenemos fronteras cerradas, porque tenemos... Entonces, va a ser difícil medirlo, pero no quiero hablar sino con estadísticas. De lo que sí puedo hablar es de la filosofía. El gobierno no ha planteado esto como una prioridad, como lo habíamos planteado nosotros, no tiene la misma filosofía nuestra de lo que significan los búnkeres, y cree que el narcomenudeo no sirve cuando es ahí donde uno ve una enorme violencia, como hemos visto en Rosario, como seguimos viendo en Rosario. Este año ha sido terrible en Rosario, la vuelta de los búnkeres, la vuelta de todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? Soldaditos. Entonces, en ese sentido creo que hay una filosofía distinta. Nosotros le pusimos todos los cañones a la lucha contra el narcotráfico. Creo que este gobierno no tiene la misma idea, no tiene la misma filosofía, lamentablemente, ¿no? En cuanto Para a mí y para los argentinos. En cuanto a políticas, desde su gestión se había impulsado que la policía pueda usar las pistolas Taser, tema que hoy se vuelve a instalar no tan solo en Buenos Aires, sino acá también en Salta con una iniciativa de algunos legisladores oficialistas. ¿Usted sigue sosteniendo la necesidad de esta implementación? Yo creo que sí, que es muy importante, porque a ver, hoy en día el uso del arma de fuego, la única que tiene hoy la policía, cuando hoy hay tales niveles de violencia y muchas veces hay situaciones de agresiones muy fuertes contra los miembros de la policía o en la misma sociedad, la Taser es un arma muy adecuada. Por ejemplo, yo recuerdo que uno de los problemas
en Salta, que tiene una tasa de homicidios alta, cuando uno miraba adentro la tasa de homicidios, se daba cuenta que no era una tasa de homicidios normal, como podía suceder en otro lado, donde la mayoría de los homicidios eran en ocasión de robo, sino que en Salta había una característica muy especial, que es que los homicidios se producían en riñas, y muchas de ellas con cuchillo, ¿no? Y muchos los fines de semana, en riñas en bares o en lugares donde la gente estaba, digamos, reunida. Entonces, imagínese usted un policía llegando a una riña donde hay personas con cuchillos que se están desafiando, y bueno, ahí con una taser en 2 segundos uno puede desarmar esa situación y realmente trabajar de otra manera. Así que yo creo que es recomendable, siempre es recomendable para lugares donde hay aglomeración de gente, no es, por ahí no es recomendable para todos los casos, para situaciones de allanamientos muy fuertes y demás, uno tiene que tener un arma de fuego, pero lo ideal es que las policías usen las dos armas, porque hay circunstancias distintas. Pero recuerdo que una de las características de Salta era esto, era el nivel altísimo de muertes por cuchillo, muertes por entre personas, ¿no? En situaciones y en general los fines de semana. Ahora, doctora, hay mucha gente que se opone al uso de las taser porque dice que deja secuelas. ¿Ustedes lo han podido comprobar a esto? No deja secuelas, eso está muy estudiado. Imagínense que la usan prácticamente todas las policías del mundo. Uno lo puede comparar a un desfibrilador, es decir, es el mismo tipo digamos, de movimiento que genera en el cuerpo. Lo que genera es una situación en la que el músculo pierde un segundo de fuerza, por eso hay que actuar rápido. La persona, digamos, no puede seguir teniendo, acuérdense el otro día, la fuerza que tenía esa persona que terminó matando al policía Roldán, totalmente psiquiátrico, con una fuerza brutal, y entonces, en esas circunstancias, esa persona pierde toda la fuerza, la masa muscular es como que se debilita, pero es un segundo, rápidamente hay que ponerle las esposas y llevarla. No tiene secuelas, ni siquiera aunque la persona tenga un problema de corazón, eso está estudiado, prácticamente no hay casos de muertes con taser. Bueno, por supuesto que en cualquier circunstancia puede haber accidentes o problemas, pero no es el caso de la taser, no es un arma, es un arma no letal. Doctora, vivimos una época muy difícil, más allá de la pandemia, la situación económica y social se ha agudizado en el país. Hay muchas quejas con respecto al legado que dejó el gobierno de Macri, que lo toma como bandera Alberto Fernández. ¿Está definida la política de Alberto Fernández hacia dónde va Argentina? Mire, yo creo que está claro que todavía Alberto Fernández no tiene plan. Su único plan fue 7 meses de cuarentena que han generado millones de pobres, de desocupados, empresas cerradas, comercios con sus persianas bajas que no van a abrir nunca más. La verdad es que hubiéramos esperado el otro día cuando habló Guzmán un plan. Vimos solamente una rebaja pequeña de retenciones de 3 puntos. Nos parece que hoy, con la situación de pérdida de Producto Bruto, 19,1 el trimestre pasado, estaremos entre 12 y 13 de baja de puntos del Producto Bruto, casi más del doble que Brasil. Así que creemos que el presidente necesita rápido mostrar un plan productivo, un plan de salida también de esta inflación que tenemos, de un dólar que sigue para arriba.
Así que nosotros creemos que es muy importante que el gobierno reaccione rápido y muestre un plan. Nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar, pero en base a cosas medianamente razonables que todavía no las hemos visto y por supuesto sin agresiones, ¿no? Doctora, a 10 meses de la gestión de Alberto Fernández, ¿cuál es la autocrítica que hace Juntos por el Cambio de haber perdido de la forma en que perdió las elecciones de octubre? Si ustedes dicen que son la alternativa. Nosotros sabemos que los 2 primeros años tuvimos una situación quizás para tratar de arreglar los números de una situación complicada hacia los sectores medios, y creemos que esto ha sido quizás el punto más fuerte, unido a eso, a una política social que fue mantener la misma estructura. Yo creo que había que haber cambiado ahí muy fuerte, pero bueno, esto nos ha enseñado y estamos muy preparados para, digamos, una transformación profunda, porque nosotros sí creemos en la empresa privada, sí creemos en la economía privada, sí creemos en el mérito, sí creemos en los principios de la libertad, de la república, y hoy el PRO Salta, que está trabajando muchísimo con sus diputados nacionales, Martín Grande, Virginia Cornejo, con Pichona Moisés, están trabajando para que estos valores, y todo el equipo, ¿no? Están trabajando para que estos valores realmente puedan llegar a todos los rincones de Salta. ¿De acá a un tiempo en adelante se ve nuevamente en el Congreso de la Nación? Mire, la verdad que todavía no hemos empezado a trabajar en ese sentido. Estamos trabajando con las ideas del PRO, con las políticas del PRO, con la Escuela de Gobierno, con la Fundación Pensar, con los partidos para que trabajen territorialmente. Estamos trabajando para llegar hasta a todos los rincones, pero no he analizado eso. Es un tema que queremos empezar a pensarlo recién los primeros días del año que viene. Ahí lo pensaremos y bueno, por supuesto que haré lo que sea necesario. En general, cuando uno ha tenido un cargo, los cargos como me han tocado a mí, un ministerio tan dinámico, bueno, siempre la Cámara de Diputados es un lugar importante, pero digamos, no es lo que está en este momento en mi cabeza, ¿no? Estoy en la reorganización, en el trabajo al interior del PRO con mucha fuerza. Y Doctora, por supuesto, en la mesa de Juntos para el Cambio, ¿no? Doctora Patricia Bullrich, muchísimas gracias por su tiempo para con nosotros. Muchísimas gracias, un saludo a todos los salteños. Sé que han tenido algo muy duro, que fue la muerte del secretario de Salud de Salta, así que la verdad mi pésame para su familia, y realmente es triste que un médico que es secretario de Salud muera en estas circunstancias, así que quería también enviar mi pésame a su familia y por supuesto al gobierno y a todos los salteños que seguramente estarán tristes por esta situación. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Hacemos nuestra pausa, ya volvemos.